Bienvenidos a Letras Vivas. Me llamo Ana y en este podcast quiero compartir con vosotros mis últimas lecturas. Espero que me dejéis muchas opiniones, sugerencias y preguntas en los comentarios. En este episodio os hablaré de lo que leí para el Black History July. Por si no conocéis esa iniciativa, os dejo en la descripción del episodio un enlace al vídeo en el que Jan Narimani, su creador, explica todos los detalles. Pero básicamente se podría resumir en que quien quiera unirse lo único que tiene que hacer es leer obras escritas por autores negros o por autoras negras, independientemente de cuál sea su país de origen. Yo empecé con Claroscuro, una novela escrita por Nella Larsen y publicada por la editorial Contraseña. Por cierto, me gusta mucho la edición, sobre todo porque contiene un prólogo muy interesante que ayuda mucho a contextualizar la novela. Claroscuro es la historia de una amistad realmente extraña, entre dos mujeres que realmente no tienen mucho en común. De niñas fueron vecinas, después perdieron por completo el contacto y ahora ya de adultas se vuelven a encontrar por casualidad y deciden retomar su relación. Aunque bueno, esto tampoco es así. Creo que más exacto sería decir que una de ellas, que se llama Claire, obliga de alguna manera o fuerza a la otra, que se llama Irene, a retomar el contacto, aunque Irene en el fondo no lo desea. ¿Y entonces por qué lo hace? Pues lo hace solamente por lealtad a la raza. Y me explico. Tanto Claire como Irene tienen ascendencia negra. En realidad son mujeres negras. Lo que pasa es que tienen la piel tan clara que podrían pasar por blancas. De hecho, eso es lo que hace Claire. Claire, digamos que se ha infiltrado en el mundo de los blancos, se ha integrado totalmente en ese mundo y finge ser blanca, hasta tal punto que ni siquiera su propio marido sabe que en realidad se ha casado con una mujer negra. El problema es que ahora echa mucho de menos sus raíces y su cultura. Irene, por su parte, está en contra del passing. El passing es esta práctica de hacerse pasar por blancos. Es el nombre real que se le dio históricamente. Irene no lo aprueba, cree que el passing está muy mal, pero por otra parte sabe que no puede delatar a Claire delante de su marido. Eso tendría unas consecuencias terribles. Y además la lealtad a la raza está por encima de todo, incluso de sus propios principios. Así que, un poco a regañadientes, al final accede a invitar a Claire a sus fiestas y a presentarle a sus amigos. Todas estas circunstancias generan diálogos realmente interesantes, sobre todo porque están cargados de tensión. Os pongo solo un ejemplo. Claire y otra conocida suya hablan, por ejemplo, del miedo que pasaron durante sus embarazos y se quejan de que la genética es muy caprichosa y que de una madre casi blanca puede nacer un bebé muy oscuro de piel. Y las dos se quejan: ¿quién quiere un hijo oscuro? Yo no me atreveré a tener más hijos porque me pueden descubrir por culpa de mis hijos. Claro, las dos practican el passing, ese es el problema. Irene asiste a esta conversación absolutamente alucinada y dice: es que no me puedo creer lo que estoy oyendo. Mi hijo es oscuro, mi marido es oscuro. ¿Dónde está el problema? A mí este tipo de escenas me fascinan porque hablan de las distinciones que hacían las personas negras entre ellas mismas y cómo se trataban unas a otras. Claroscuro trata otros temas que también me han parecido muy interesantes. Por ejemplo, describe el día a día de Irene y así de paso muestra cómo vivía una familia negra de clase alta en el Nueva York de los años 20. Y retrata el movimiento cultural Renacimiento de Harlem, que yo no conocía y me ha interesado mucho. Resulta que en torno al año 1925 empezaron a reunirse en Harlem literatos negros con autores blancos que admiraban y amaban la cultura negra. De esos encuentros nació un apogeo cultural porque todos se influían mutuamente en sus obras y eso, claro, produjo resultados muy interesantes. Este movimiento está de alguna manera también presente en la obra, no con este nombre ni descrito de esta manera, pero sí que se habla de las fiestas que organiza Irene, en la que asisten personas de todas las razas y está abierto a todo tipo de intelectuales.
Pero, en mi opinión, lo mejor de Claroscuro es que no se centra únicamente en el tema racial, porque Nella Larsen también da muchísima importancia a la relación entre estas amienemigas. Y las llamo así porque, aunque se comporten como amigas de cara al público, en el fondo tienen una relación bastante turbia. Otra cosa por la que destaca esta novela es que la construcción de los personajes es impecable. Esta tensión entre Irene y Claire, que realmente es la base de toda la trama, no se debe solo a sus diferencias por el tema racial, también está causada por sus propias personalidades. La evolución psicológica de cada una de las protagonistas por separado es fascinante, pero más aún me interesa la interacción entre ellas y cómo se influyen mutuamente. Por si esto fuera poco, la novela también toca otro tema que a mí personalmente me parece muy importante, y es que refleja la situación de las mujeres en aquella época. Irene, por ejemplo, tiene muy claro que ella depende totalmente de su marido. Si él decide cambiar de vida, si le apetece emigrar a otro país y empezar de cero, ella no puede hacer nada para evitarlo. Es más, lo perdería todo. De hecho, Irene vive tan aterrorizada por esa posibilidad que el miedo no la deja disfrutar plenamente ni de la familia tan bonita que ha creado, ni de su círculo de amigos, ni de la vida tan perfecta que tienen su marido y ella, porque tienen dinero, tienen una posición social alta, se codean con gente interesante, pero en el fondo el miedo está siempre ahí. De hecho, hay un momento en el que Irene tiene una sospecha, que por cierto la novela nunca confirma, nunca sabremos si lo que ella pensaba es verdad o no, y esa sospecha empieza a destrozarla por dentro. Vemos que pierde la seguridad en sí misma, por momentos parece que está totalmente desquiciada, y me gusta mucho cómo lo describe la autora. Lo cuenta tan bien que realmente te lo crees. Ves el dolor de Irene, ves cómo se desmorona y cómo vuelve a recomponerse. Esas escenas a mí me parecen impresionantes. Resumiendo, Claroscuro es una obra muy completa que intriga, que mantiene la atención, sorprende y al final tiene un giro que yo no me esperaba en absoluto y me dejó con la boca abierta. Sin duda, una lectura muy recomendable. A continuación leí En las profundidades, una novela escrita por Rivers Solomon y publicada por Crononauta. Esta es la historia de Les Wajinru, una especie de criaturas acuáticas que viven en el fondo del mar, pero descienden de los seres humanos. Más concretamente, provienen de las esclavas embarazadas que los esclavistas tiraban al mar para que se ahogaran. Es terrible, pero lamentablemente esto era así, y es una realidad que no podemos olvidar. Les Wajinru tienen una estructura social bastante curiosa. Cada cierto tiempo eligen entre ellas a una historiadora que será quien cargue con todos los recuerdos de todos Les Wajinru que han existido a lo largo de la historia. Y el resto de la tribu vive sin memoria, para protegerse del dolor del pasado. Es un sistema que hasta ahora funciona bastante bien, lleva siglos utilizándose sin problemas, solo tiene un pequeño fallo y es que cada cierto tiempo Les Wajinru se sienten inquietos, notan que les falta algo. ¿Y esto por qué ocurre? Pues porque al fin y al cabo no hay ningún ser parecido al humano que pueda aguantar mucho tiempo sin preguntarse quién soy o de dónde vengo. Pero para eso también han encontrado un remedio, porque cuando esa inquietud ya es demasiado intensa, todos Les Wajinru se reúnen y celebran la ceremonia de la remembranza. Esto consiste en que construyen un entorno seguro, se encierran allí con la historiadora, ella les devuelve sus recuerdos durante 2 o 3 días máximo y luego vuelve a retirárselos. Lo que es fundamental es que esto se haga con mucho cuidado y supervisando cada parte del proceso, porque estas criaturas son muy poderosas, tienen muchísima energía y si la desataran todas a la vez, provocarían una terrible catástrofe. Pero ahora, por primera vez,
esta ceremonia de la remembranza será muy distinta a todas las anteriores que se han celebrado, porque algo está a punto de cambiar. Y no puedo contar más porque si no ya serían spoilers. A mí la premisa de la novela me parece excelente. De hecho, cuando leí la sinopsis, enseguida la compré. Digo, tengo que leerme esto, me apetece muchísimo entrar en esta historia. El problema es que no es tan fácil entrar en la historia. De hecho, el lector necesita un periodo de adaptación, porque la redacción de la novela es bastante compleja. Les Wajinru utilizan palabras inventadas, por ejemplo, no dicen madre, dicen amaba. Y además los saltos temporales confunden bastante, no están resueltos de una forma muy nítida y muy clara. Siempre cuesta un poquito ubicarte y saber quién está hablando, si está hablando la narradora, la protagonista, o si está hablando alguno de los recuerdos que ella tiene. Es un poquito extraño al principio. Sin embargo, sin duda merece la pena el esfuerzo de concentrarte en la lectura, porque esta historia, además de que es realmente original, tiene muchos puntos positivos. Me gusta, por ejemplo, cómo vamos descubriendo muy poquito a poco la historia de estos seres, su origen, diferentes episodios de su pasado. Además, la ambientación submarina es muy interesante. Plantea una colaboración entre Wajinru, ballenas y el concepto del propio océano como madre, que me pareció novedosa, me pareció bastante fascinante. Además, la propia idea de que le autore transforme algo tan horrible como la muerte de esas pobres mujeres en algo tan bonito y esperanzador como el inicio de una nueva vida, incluso de una nueva especie, me parece una idea preciosa que me enternece y que es otro punto a favor de la novela. Pero a mí lo que más me atrapó personalmente es cómo describe lo que siente la protagonista. Porque en algunos momentos he sentido auténtica compasión por ella. Realmente me he creído su dolor. Me parece que Rivers Solomon sabe retratar perfectamente las emociones. Hay una pequeña pega que tengo que ponerle a la trama, porque incluye una historia de amor que es necesaria para el final, que tiene sentido, pero lo que pasa es que esta historia de amor empieza demasiado tarde y no tiene tiempo a desarrollarse como debería. Pasan las cosas demasiado rápido, me parece que faltan etapas y la relación no es todo lo creíble que sería necesario para que el final fuera creíble. De hecho, el final, la verdad, me decepcionó un poquito, tengo que ser sincera. Aún así, recomiendo esta lectura. A mí me resultó adictiva. Disfruté muchísimo con este libro. Y además me parece tremendamente interesante cómo el pasado influye en el presente. Y cómo el autor va intercalando la historia de la protagonista con la de otros Wajinru de diferentes momentos temporales. De verdad que es algo novedoso, muy original, y si queréis leer algo diferente que no se parezca a nada, os recomiendo En las profundidades. Mi Black History July acaba con una novela absolutamente excepcional que sin duda alguna es lo mejor que he leído este año y ha conseguido desbancar a novelas muy poderosas y que me habían gustado tanto como Yo Tituba, la bruja negra de Salem o incluso Soledad. Y ahora la número 1 indiscutible es Parentesco, escrita por Octavia E. Butler y publicada por Capitán Swing. Parentesco es la historia de Dana, una joven negra, y Kevin, un joven blanco, que viven en Estados Unidos en 1976. Cuando empieza la historia, acaban de casarse, están muy enamorados y son felices a pesar de la oposición de sus familias. Pero un día de repente, nadie sabe cómo ni por qué, Dana simplemente desaparece y se materializa segundos después en un bosque que no conoce. Allí hay un río y en el río hay un niño que se está ahogando. Por supuesto, Dana lo salva y luego, sin saber cómo, vuelve a aparecer en su casa. Desde ese momento, estas situaciones empiezan a repetirse a menudo porque parece que este niño es un imán para los accidentes. Siempre tiene algún problema, siempre hay que salvarlo de algo o de alguien, o tiene alguna enfermedad. En fin,
Dana no para de viajar entre el pasado y el presente. Y cuando por fin se decide hablar en profundidad con el niño para ver qué está pasando, descubre que se llama Rufus Wailing. Y eso le suena, dice, Wailing, ¿dónde he oído yo este apellido? Vale, mi abuela se llamaba Agar Wailing. Y mi abuela tenía una Biblia en la que estaba escrita que su padre se llamaba Rufus y su madre se llamaba Alice. Esto es muy loco, pero ¿puede ser que este niño al que estoy salvándole la vida sea mi tatarabuelo? Así que le pregunta a Rufus si él conoce a una tal Alice. Y él le dice, sí, Alice es mi amiga. Es negra como tú, pero ella no es esclava. Ahí Dana, ya aterrorizada, dice, espera, ¿de qué me hablas? ¿Cómo que esclava? ¿En qué año estamos? Y Rufus le contesta, estamos en 1815 en la plantación de mi padre. Imaginaos lo terrorífica que es la situación. Dana es negra, no tiene documentación, no tiene nada que pruebe que es una mujer libre y está en un sitio en el que manadas, y lo voy a decir así, manadas de hombres blancos se dedicaban a cazar con perros a esclavos fugitivos como si fueran animales y a maltratarlos para devolverlos a sus dueños. Después de algunas situaciones bastante terribles, Dana consigue volver a casa. El problema es que a partir de ese momento nunca estará segura. Nunca podrá permanecer demasiado tiempo en 1976. Rufus no parará de llamarla y ella tendrá que aprender a adaptarse a la vida de la plantación de 1815. En algunos de estos viajes en el tiempo la acompañará su marido Kevin, en otros no, y básicamente hasta aquí puedo leer, no puedo contar más sin desvelar demasiado de la trama. Pero yo creo que ya con esto se puede entender lo terrible y lo fascinante a la vez que es esta novela y las situaciones que plantea. Primero, me parece muy curioso que tanto a Kevin como a Dana les cuesta mucho adaptarse a vivir en el presente. Cuando tienen la ocasión de vivir en 1976, no reconocen ni siquiera ese tiempo como su lugar, porque después de pasar tantos meses en el pasado, ya han creado unos lazos emocionales con la plantación Wayland y con la gente que vive allí. Por cierto, es realmente fascinante cómo evolucionan las relaciones de Dana con los habitantes de esa plantación a lo largo del tiempo, tanto con los amos como con los esclavos. De todas estas relaciones, para mí la fundamental es la que hay entre Rufus y Dana, porque cada uno de ellos tiene al otro en su poder. Por una parte, Rufus tiene miedo de que Dana le deje morir y no haga nada para ayudarle. De hecho, esa es su peor pesadilla. Pero a la vez no podemos olvidarnos de que él es un hombre blanco en una sociedad que le permite hacer literalmente lo que le dé la gana con su esclava. Cualquier barbaridad que se le ocurra. Así que estos personajes se mueven siempre en un complicado equilibrio de poder que no se rompe hasta la última escena. Por cierto, esa escena, ese final, no me lo esperaba y me pareció perfecto para esta historia. Otro tema muy interesante que trata parentesco es la influencia mutua entre el presente y el pasado. Es decir, ¿Dana puede cambiar el pasado? Y en caso de que pueda, ¿cómo afectaría eso a su presente? Por ejemplo, supongamos que Rufus muere antes de llegar a tener hijos. En ese caso, Dana no llegaría a existir nunca. Por eso ella acaba viendo a Rufus como si fuera un hermano menor. De hecho, realmente se preocupa por él. No solo por interés, sino porque realmente tiene cierto afecto por él como persona. Al fin y al cabo lo ha visto crecer desde que era un niño. Al principio este afecto resulta muy fácil de entender, muy fácil de justificar. Pero con el paso del tiempo, sobre todo cuando Rufus ya es un hombre adulto, llega a ser muy duro a nivel emocional estar a su lado, protegerlo y salvarle la vida, cuando hay momentos en los que realmente la propia Dana llega a plantearse que merecería morir. Lo peor es cuando Dana conoce a Alice, la que será su tatarabuela, y resulta que entre ellas realmente se desarrolla una amistad sincera, se desarrolla un cariño tremendo y Dana querría salvar a Alice
y evitarle los abusos de Rufus, pero no puede. O como mínimo no puede hasta que Alice dé a luz a su abuela. Como veis, esta novela realmente pone a prueba los límites del lector. Nos obliga a plantearnos de qué seríamos capaces con tal de sobrevivir, o en este caso, con tal de llegar a nacer. Y además nos pone en la piel de personajes que experimentan situaciones realmente extremas. Lo que me gusta más y lo que me parece más importante es que todo esto lo hace sin juzgar a ninguno de los personajes, ni siquiera a Rufus. Octavia Butler simplemente expone las circunstancias, expone cómo era el entorno social en su época, porque el contexto es importante, y ya después que el lector decida por sí mismo lo que opina. El tercer tema, y para mí el que más me ha llegado, el que más me ha afectado durante la lectura, es cómo dos personas del siglo XX, Dana y Kevin, pueden adaptarse a vivir en la época de la esclavitud y ser testigo de las atrocidades que cuenta esta obra. Porque la autora evidentemente incluye en la novela situaciones terribles. Y no me refiero solo a los latigazos, no, hablo de cosas bastante peores. En este sentido me interesa especialmente la evolución de Kevin. Cuando él viaja al pasado, Dana piensa que también está en peligro. Claro, como hombre blanco, no corre los mismos riesgos que ella. Evidentemente a Kevin ni van a violarlo, ni van a venderlo y posiblemente tampoco a azotarlo. Pero para sobrevivir en aquella época, a Kevin no le va a quedar más remedio que guardar silencio ante todos los maltratos de los que sea testigo. En el libro, Dana lo expresa así. La libertad de expresión y la prensa no habían salido muy bien paradas en el sur de antes de la guerra, y Kevin tampoco lo conseguiría. Aquel lugar acabaría con él o le marcaría de algún modo, y no me gustaba ninguna de las dos posibilidades. Cuando Dana reflexiona sobre este tema, por supuesto se pregunta también cómo es que ella misma se está adaptando tan fácilmente a la vida en la plantación, y así descubre que se puede entrenar a la gente desde niños para que acepten la esclavitud. Creo que esto es lo que más me ha impactado de Parentesco, porque los mecanismos del terror que describe esta novela son los mismos que se siguen utilizando a día de hoy. Sí, de acuerdo, se han modificado para adaptarse a nuestras circunstancias actuales. Aparentemente ya no hay esclavitud, pero en el fondo las cosas no han cambiado tanto como parece. A día de hoy seguimos rigiéndonos por el miedo. Siguen existiendo la explotación infantil y la esclavitud laboral. Todavía nos sometemos voluntariamente a cosas intolerables por las mismas razones que estos esclavos no se atrevían a escapar o a defenderse. Y a mí me ha impactado, me ha aterrorizado también comprobar lo poquito que hemos avanzado en este tiempo y sobre todo comprobar que siguen existiendo los amos y los esclavos. Pero por si todo esto fuera poco, hay otro motivo más por el que esta novela me fascina. Y es que todos conocemos la historia, todos sabemos que existió la esclavitud, pero evidentemente no es lo mismo saberlo que sentirlo. Y en mi opinión, lo que la autora intenta con Parentesco es que realmente vivamos lo que vivieron estos esclavos, que sintamos su miedo, su dolor, sus pérdidas. Quiere que nos pongamos en la piel de esa mujer negra liberada que en el siglo XX es capaz de oponerse a la sociedad y casarse con un blanco sin importarle lo que piense su familia. Y que veamos cómo esa misma mujer se transforma en una esclava sumisa que tiene miedo de hacer enfadar a sus amos. Obras como estas son absolutamente imprescindibles para denunciar los efectos que la esclavitud sigue teniendo en la sociedad actual. Porque esto no ha quedado en el pasado. De hecho, la población negra en Estados Unidos está muy lejos de conseguir la plena igualdad. Pero no solo eso, sino que las consecuencias psicológicas, sociales y culturales de la esclavitud siguen muy presentes en nuestra sociedad, siguen muy vivas. Y ya va siendo hora de tomar conciencia y enfrentarse a ese problema.
Y para eso nada mejor que leer, no digo ya Parentesco, sino cualquiera de estas obras que nos puedan hacer entender cómo se sentían estas personas. Imaginaos, las sacaron de África a la fuerza, les arrebataron absolutamente todo, su familia, incluso su propia dignidad humana, y de repente de la noche a la mañana los trataron como si fueran objetos sin sentimientos. Nunca vamos a saber exactamente el horror que experimentaron, pero después de leer Parentesco es lo más cerca que yo he estado de podérmelo imaginar. Y eso que he leído muchas otras obras en las que se habla de la esclavitud, pero de alguna manera, no sé por qué, este libro me ha llegado especialmente. Y yo creo que es porque no se limita a contarnos lo que ocurrió, sino que relaciona directamente aquellas situaciones del pasado con nuestro presente. Sin duda alguna, Parentesco me ha dejado mucha huella. Es una de estas lecturas que no olvidaré nunca. Y os digo sinceramente que después de terminarlo, durante las 3 siguientes noches, me costaba dormir, soñaba con el libro. Realmente se me metió dentro. Como resumen del Black History July de 2022, solo puedo decir que Parentesco, Claroscuro y En las profundidades son 3 obras que probablemente no habría descubierto sin esta iniciativa. Con las 3 he disfrutado y he aprendido mucho y me han hecho también entender que necesito leer más perspectivas diferentes. Aunque solo sea una vez al año, os animo a abrir la mente, a salir de vuestra zona de confort literaria, a descubrir nuevas voces y autores y a uniros a esta iniciativa el año que viene. Y también os animo a comentarme qué os han parecido estas novelas. Por mi parte, esto ha sido todo. Si queréis más reseñas y más recomendaciones literarias, podéis seguirme en Twitter. Mi usuario es @letrasvivas_77. Muchísimas gracias por escucharme. Yo volveré dentro de 2 semanas con una nueva reseña y hasta entonces os deseo muy felices lecturas. Un abrazo para todos.